Tres historias de terror contadas por abuelos. Los abuelos tienen muy buenas historias de hechos paranormales que le ocurrieron a ellos. Como la mayoría son de campo, son más terroríficas y dejan mucho que pensar. En esta ocasión les traigo tres historias de terror contadas por los abuelos. Empecemos. Esta historia ocurrió hace muchos años. Un señor, el cual llamaremos Juan, vivía en un área rural del antiguo carril llamado Campo Alegre. Era un señor que se dedicaba a la albañilería y además era un hombre muy violento, que pensaba que nada le daba miedo. La cuestión es que la realidad es otra. Le ocurrieron dos sucesos paranormales. Un día, cuando volvía de una juntadera, sintió como que alguien le silbaba. Creyéndose todo un valiente, le devolvió el silbido, hasta que, en eso, las cosas se complicaron. Eso era un alma en pena, y comenzaba a perseguirlo sin dejar de silbar. Juan comenzaba a apresurarse, hasta que llegó a su casa. Sin embargo, el espíritu continuaba acosándolo. Cuando llegó a la habitación, se tapó con sus frazadas, y comenzó a rezarle a Dios hasta que ese espíritu se marchó. Cuando una noche Juan y su amigo se fueron a pescar, esos silbidos se volvieron a escuchar. Él trataba de ignorarlo, pero era imposible, ya que los silbidos no cesaban, hasta que llegó el punto de hacerse más frecuentes y mucho más fuertes. Entonces decidieron retirarse de ese lugar, y cuando se estaban yendo, Juan empezó a rezar, para que eso ya no lo persiguiera. Pasando los días, esa cosa se fue de a poco, hasta que nunca más lo volvió a molestar. Una señora, el cual llamaremos Esther, contaba que en su infancia vivió un acontecimiento que jamás olvidará. Cuando tenía 8 años, estaba jugando con sus amigos en el campo, hasta que un día, un gaucho que venía en caballo se le acercó a ellos y les dijo: ¿hay algún lugar para descansar aquí? Esther dijo que en su casa había mucho espacio y que podía descansar allí. Entonces el gaucho siguió a los niños hasta el rancho. Cuando llegaron a la casa de Esther, el gaucho comenzó a tocar su guitarra. Los niños se acercaban a ver y a escuchar cómo el gaucho tocaba su instrumento, pero para la sorpresa de ellos, vieron que el gaucho tenía patas de gallo. Los niños y Esther salieron corriendo y fueron a avisarle a sus padres. Ellos fueron rápidamente a ver, pero cuando llegaron, el gaucho ya no estaba. Los padres dijeron a los niños que tal vez se trataba de un espíritu, o tal vez del mismo diablo. Cuenta un señor, cuando tenía alrededor de 30 años, salía de su casa para ir a trabajar. Su labor era cuidar tabaco criollo, y tenía que salir a las 3 de la madrugada. Montó su caballo y salió camino al trabajo. Era una noche muy silenciosa y la luna iluminaba con fuerza. El señor iba con su caballo y de repente sintió unas pisadas como de cascos. Él, muy enojado, volteó a ver y dijo: ¿quién es? Al no recibir respuesta, siguió su camino. Al poco tiempo se volvió a escuchar los pasos, pero esta vez el señor vio una sombra y era un jinete, y le volvió a gritar: ¿quién eres? Y entonces el extraño ente se detuvo, dio la vuelta y se fue galopando. Cuando volvió a la casa, el señor le contó a su familia. La esposa afirmó que en ese camino murió un hombre mientras iba a trabajar y que su espíritu aún ronda por ahí. Muchas gracias por escuchar estas tres historias contadas por abuelos.